exalumno, tal como todos los participantes de este ciclo. Roberto Amador es químico farmacéutico de la Pontificia Universidad Católica, él es farmacéutico clínico de la unidad de paciente crítico del Hospital del Salvador, encargado de farmacia clínica y farmacovigilancia, candidato a máster en farmacocinética clínica e individualización posológica, diplomado en enfermedades infecciosas del adulto y diplomado en investigación clínica, profesor agregado del Departamento de Medicina Interna del Campus Oriente de la Universidad de Chile, instructor adjunto de la Pontificia Universidad Católica de Chile, docente en congresos y cursos en Chile y en extranjero. Tiene publicaciones nacionales e internacionales y además es director del curso de farmacia clínica del Hospital Salvador. Hoy Roberto va a presentar qué hace un químico farmacéutico en una unidad de cuidados intensivos. Roberto, por favor. Muchas gracias, Francisca. Muchas gracias a todos por la invitación, al decano por la presentación. Yo feliz de poder contar un poquitito, en pocos minutos, lo que hace un químico farmacéutico en una unidad de cuidados intensivos. Agradezco por lo mismo la invitación a la Facultad de Química y Farmacia de la Pontificia Universidad Católica. Y un poco también para conversar hoy día en relación a este tema que a lo mejor puede ser un poquitito especial, sobre todo porque uno muchas veces no ve al farmacéutico relacionado en un hospital y tampoco en una UCI. Entonces, por lo mismo, cuando uno se hace la pregunta, ¿qué hace un químico farmacéutico? Y típico que algunas personas me preguntan, o a lo mejor jóvenes preguntan, ¿qué hace un químico farmacéutico? Bueno, uno muchas veces lo asocia a distintas labores, y las labores fundamentales que aparecen son la de la persona que no atiende en la farmacia, o del profesional que está eh, viendo la calidad de los medicamentos, o haciendo generación de producción de fármacos que van a ser comercializados posteriormente. Y aquí les quiero mostrar un poco lo que pasa en una tesis de grado de la Universidad André Bello del año pasado, que agradezco también a Rosemary Mellado y a Catalina Cano por entregarme esta información. Estos son una pequeña muestra que se hizo en esta tesis de grado, y donde se vieron dónde se distribuían principalmente las labores del químico farmacéutico, y principalmente lo mismo que les estaba conversando anteriormente. 43% de los farmacéuticos están en las farmacias comunitarias, el 16% de los farmacéuticos están en laboratorio, 12% están en farmacias de hospital, un porcentaje que ha ido aumentando rápidamente en los últimos años. Cerca de un 9% está en atención primaria y salud. ¿Y dónde están los farmacéuticos que desarrollan labores clínicas? Y en este estudio lo que mostró que solamente menos de un 1% de los farmacéuticos que están titulados y que trabajan en nuestro país se desarrollan en farmacia clínica. Entonces, obviamente, la duda es, ¿qué es lo que hace un farmacéutico clínico? Y además, ¿qué es lo que hace un farmacéutico clínico en una UCI? Y esta es una pregunta que a mí me han hecho muchas veces, sobre todo los vecinos, los apoderados del colegio de mis hijos, que dicen, oye, ¿a dónde trabajas tú? En una UCI. Ahí uno tiene que empezar a explicar, y la cara de sorpresa siempre es la misma que aparezca acá. ¿Cómo empiezo a explicar y de qué forma explico qué es lo que hace un farmacéutico en una unidad de cuidado intensivo? Y bueno, a mí me gustaría, para poder expresar y explicar un poco, contarles algo sobre historia. Y en realidad el farmacéutico hace muchos años atrás era un profesional, es un profesional que estaba muy enfocado en el medicamento. Al transcurrir las últimas décadas, y el gran plus lo pusieron los farmacéuticos de la Universidad de California en los años 50, 60, y aquí también en Chile en los años 70 con el profesor Guillermo González, con la profesora Inés Ruiz, empezaron a hacer que el farmacéutico no se enfocara solamente en el medicamento, sino que el farmacéutico ya estuviera preocupado directamente del paciente. Y ese fue el gran cambio y el gran salto que se dio inicialmente a lo que es farmacia clínica, en cierta forma. Y la farmacia clínica está definida por todas estas sociedades americanas, europeas y australianas como el profesional
que se encarga de velar o de ejecutar un uso racional del medicamento. Y uso racional del medicamento específicamente en tres dimensiones: en la eficacia, que el medicamento que se le va a dar al paciente sea efectivo, sea eficaz, que al mismo tiempo el medicamento también sea seguro, que no genere efecto adverso, que vaya a generar daño en lo que nosotros no queremos hacer al paciente. Y un tercer punto que es sumamente importante es que la terapia farmacológica o el medicamento sea costo efectivo, que tenga una eficiencia en su utilización. Y a partir de estas tres dimensiones uno comienza a preocuparse de cómo vamos a hacer un uso racional del medicamento. Y en relación a lo que es el farmacéutico en UCI, por qué hacemos farmacia clínica en la UCI, esto está demostrado en un sinnúmero, y mostrado en un sinnúmero de publicaciones, que yo quise extraer una sola, donde habla de la importancia del químico farmacéutico en los cuidados críticos. ¿Por qué? Porque ha demostrado contribuir en un manejo de la terapia de medicamentos que sea efectiva, en reducir los costos asociados al uso de los medicamentos y además en aumentar la seguridad de ellos, sobre todo en un ambiente donde hay mucha complejidad, que es lo que es la unidad de cuidado intensivo. Entonces, en la unidad de cuidado intensivo, ¿qué es lo que pasa con el medicamento? Y eso es lo que nosotros llamamos la cadena farmacoterapéutica, por todos los procesos por donde pasa el medicamento en una unidad de cuidado intensivo. Y específicamente nosotros reconocemos tres grandes procesos. Primero, el proceso de prescripción, que es llevado a cabo por el médico residente, el médico intensivista o la subespecialidad que esté en la UCI. Ellos evalúan al paciente, establecen los diagnósticos, establecen su problema y a partir de eso proponen una prescripción para hacer un tratamiento en el paciente. Esta prescripción lleva a cabo a través de una receta médica que es enviada a la farmacia del hospital, y en un hospital hay un farmacéutico. Actualmente ya existe una especialidad que es farmacia hospitalaria, donde existe un farmacéutico que se encarga de hacer la dispensación de los medicamentos que son solicitados a través de esta receta. Y después de esto, los medicamentos son enviados a la unidad crítica, a la UCI, son recepcionados, son preparados y son administrados por enfermería. Y aquí aparecen los tres grandes procesos, donde está el médico, el farmacéutico hospitalario y la enfermera, son los encargados de llevar a cabo este proceso farmacoterapéutico. ¿Dónde está el farmacéutico clínico? Bueno, el farmacéutico clínico está en todas estas etapas. El farmacéutico clínico está actuando junto con el médico en el proceso de prescripción, ayudándolo en la toma de decisiones para saber cuál es el medicamento o la terapia farmacológica que debería recibir el paciente con la dosis, evitando interacciones, etcétera, etcétera. También nuestra labor es estar en constante relación con el farmacéutico hospitalario para que el proceso de dispensación sea eficiente. Y finalmente también el farmacéutico clínico trabaja codo a codo, como decimos nosotros, con enfermería en lo que es el proceso de administración, ayudando a enfermería a hacer una correcta administración, una correcta preparación de los medicamentos. A veces pueden haber incompatibilidades, etcétera, etcétera. Y el farmacéutico clínico lo que hace entonces en todo esto, tiene que preocuparse de que el medicamento es prescrito hasta que el medicamento es administrado y luego ver cómo está funcionando este medicamento en estos pacientes. Y eso lo hacemos a través de lo que nosotros llamamos seguimiento farmacoterapéutico. Por lo tanto, nosotros seguimos constantemente todos estos procesos en forma activa hasta obtener el objetivo terapéutico que nos planteamos con la terapia farmacológica. Ahora, específicamente, ya aterrizando un poquitito más, ¿qué puede hacer concretamente un farmacéutico en una UCI? En esta presentación he querido colocar hartas preguntas, porque la idea es ir respondiendo a estas preguntas. ¿Qué podemos hacer como farmacéutico clínico ahí en esa foto que se ve realmente impactante, con una cantidad de fármacos que se le están administrando al paciente? Al mismo momento hay una monitorización especial, hay una máquina al lado que es una diálisis que le va retirando mucho de los medicamentos. Entonces,
algo tenemos que hacer, y ahí es donde entra específicamente el farmacéutico. Y a mí me gustaría explicar la labor del farmacéutico y empezar a responder la pregunta: ¿qué hace un farmacéutico en una UCI? Específicamente en estas etapas que yo les comenté. Primero, en prescripción, nosotros trabajamos directamente con los médicos en lo que es la prescripción, interviniendo antes de la prescripción, durante la prescripción, como aparece ahí en la foto, donde estoy bastante más joven y con bastante kilos menos, y posterior a la prescripción. Nosotros tenemos que estar monitorizando constantemente esto. Y para hacer un pequeño barrido y un resumen de nuestras labores, por ejemplo, quise tocar algunos puntos, como por ejemplo, optimizar la prescripción. Esto es lo que muchas veces se observa en la unidad de cuidado intensivo, cuando las prescripciones se hacen con lápiz y papel, se genera esto. Son un sinnúmero, primero, un sinnúmero de prescripciones y algo que es totalmente inentendible. Bueno, el farmacéutico clínico muchas veces puede estar optimizando estos procesos, y lo que les quiero mostrar acá es lo que nosotros hicimos, por ejemplo, con unos informáticos, que lo que hicimos fue digitalizar la prescripción. Y aquí, por ejemplo, podemos digitalizar la prescripción, pero la gracia también es estandarizar algunas preparaciones. Por ejemplo, acá estamos eligiendo analgesia y las diluciones están estandarizadas. En el caso de medicamentos vasoactivos, lo mismo. Nosotros tenemos estandarizados los medicamentos vasoactivos que vamos a utilizar en el paciente. Y además, tenemos la posibilidad de prescribir otro tipo de medicamentos. Por ejemplo, acá estamos indicando imipenem, y el sistema automáticamente nos va llenando los campos. Nosotros agregamos el régimen posológico, nos permite solamente una vía de administración, la dilución ya está estandarizada, por lo tanto todo esto va en pro de una eficiencia en el proceso de prescripción, pero también seguridad y eficacia terapéutica, que es lo que nosotros buscamos. Por ejemplo, acá en oxaparina elegimos la formulación que nosotros queremos, el régimen posológico que nosotros buscamos, la vía de administración solamente subcutánea. Por lo tanto, podemos hacer este tipo de estandarizaciones, y es lo que nosotros hemos ido trabajando durante muchos años en nuestra unidad de cuidado intensivo para lograr un sistema de prescripción electrónica. Otra labor que hacemos también, promovemos la eficacia terapéutica, y acá, por ejemplo, cuando tenemos procesos infecciosos y que podemos aislar un patógeno que está generando un proceso infeccioso en un paciente, que puede ser bastante dramático, tenemos microbiología, realiza los estudios de sensibilidad, y acá, por ejemplo, tenemos la sensibilidad, la concentración inhibitoria mínima de este patógeno que está infectando a nuestro paciente, y a través de farmacocinética y a través de relaciones que hacemos de áreas bajo la curva. Esto es bien matemático para quienes están escuchando que la química y farmacia en la UCI suena a química y farmacia. Nosotros tenemos bastante matemática que a mí personalmente me fascina mucho y lo hace mucho más interesante y enriquecedor. Hacemos cálculos farmacocinéticos, ahí hay integrales, pero actualmente lo que nosotros hacemos, ocupamos software farmacocinéticos, programas computacionales que nos ayudan a hacer estos cálculos, que son bastante complejos, y nos ayudan a tomar decisiones terapéuticas. Esto es la pantalla, el pantallazo de un paciente que estábamos haciendo simulaciones farmacocinéticas, y ahí aparece la simulación farmacocinética que hacemos, las curvas plasmáticas. Esos puntos rosados son las concentraciones de ese fármaco en la sangre, y que nos permiten también hacer, a través de modelaciones, de simulaciones probabilísticas, podemos calcular de mejor forma cuál es el esquema terapéutico que tenemos que entregar en un paciente. Por ejemplo, en este paciente entregamos una dosis 4 veces más alta que la dosis establecida para ese medicamento. Y eso nosotros lo justificamos porque los pacientes críticos se comportan de una forma muy especial al resto de la población. Tienen alteraciones farmacocinéticas, hay algunas alteraciones patológicas que a nosotros nos colocan en una situación que tenemos que tomar concentraciones del fármaco en la sangre, hacer cálculos matemáticos para poder establecer de mejor forma las dosificaciones. Otra cosa que hacemos nosotros es ajustamos dosis. Hay pacientes que están con disfunción renal, por ejemplo, y tenemos que darle menos dosis, pero ¿cuánta dosis menos le tenemos que dar?
porque muchas veces si le damos menos dosis, nos preocupamos de no generar tanta toxicidad, perfecto. Pero también podemos hacer que el fármaco pierda eficacia. Entonces, por lo mismo, también hacemos cálculos en ese estilo. Acá tenemos un paciente que es un paciente COVID que está pronado y que además tiene una diálisis. Esta diálisis, además, me está restando y sacando el medicamento. Por ejemplo, el antibiótico puede estarlo retirando y nosotros como farmacéuticos somos los que hacemos estos cálculos. No hay ningún otro profesional dentro de una UCI que se encargue de hacer un cálculo farmacocinético para poder establecer la mejor terapia en estos pacientes, las mejores dosificaciones, para, vuelvo a insistir, para mejorar la eficacia y mejorar la seguridad de los fármacos. Y estas son las simulaciones que hacemos. Por ejemplo, si el paciente está en diálisis intermitente, dejamos una dosis especial y la vamos siguiendo cómo se comportan en un gráfico de concentraciones en sangre en el tiempo, cómo se comportan estas concentraciones. Tomamos niveles de sangre, tomamos muestras de sangre, calculamos los niveles sanguíneos y podemos establecer nuevos esquemas terapéuticos. Acá, por ejemplo, al día 2 cambiamos la dosificación completamente del paciente porque está en otra modalidad de diálisis. En el día 4, pasando al día 5, el paciente cae en otra modalidad de diálisis, el retiro del fármaco por esa modalidad de diálisis es distinto y por lo tanto tenemos que ajustar nuevamente un esquema de dosificación que sea específicamente para el paciente. Gráficamente ustedes ven ahí que las concentraciones tienen que estar dentro de ese margen terapéutico. Y esto, vuelvo a insistir, es un trabajo que no es simple, es bastante complejo, pero que nosotros lo hacemos con el fin de poder establecer y generar la mejor terapia en nuestros pacientes que están hospitalizados en una unidad de cuidado intensivo. Por eso hacemos farmacocinética, tenemos estas modelaciones más complejas y también hacemos modelaciones que se complejizan aún más, pero gracias a Dios tenemos programas informáticos que nos permiten hacer simulaciones farmacocinéticas y ahorrarnos estar con la calculadora y el lápiz y el papel para poder tomar decisiones. Esto es un régimen posológico, por ejemplo, de un paciente que estaba recibiendo fenitoína, estaba convulsionando, y un paciente que estaba recibiendo fenitoína, y las concentraciones terapéuticas eran bajas. Por eso el paciente convulsionaba. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es calcular las dosis exactas para que el paciente pueda recibir un esquema terapéutico adecuado, que no sea tóxico y que el paciente pueda controlar, en este caso, las convulsiones que tenía. ¿Mm? A veces cuando no tenemos, no podemos tomar muestras de sangre para calcular la concentración de ese fármaco en la sangre, nosotros también no pasamos en otra modelación. Esta es una modelación de Monte Carlo, que se llama, son modelaciones probabilísticas, simulaciones, perdón, probabilísticas que se realizan a través de modelos de Monte Carlo, donde nos permiten también establecer esquemas. Estas son cosas que no quiero que se vuelvan locos, pero ahí nosotros calculamos parámetros farmacocinéticos de nuestro paciente para poder establecer cuál es el mejor esquema que debería recibir. Entonces, son todas estas cosas matemáticas mezcladas con químicas que realmente son cosas que nosotros nomás hacemos, y estas locuras que a nosotros nos encanta hacer dentro de la unidad de cuidados críticos. Muchas veces también nos vemos enfrentados a este tipo de terapia, 14 medicamentos indicados en el paciente, y tenemos que hacerlos convivir a todos. En este caso tenemos 11 interacciones de fármaco, 7 de ellas son interacciones graves. Y analizando la terapia, no podíamos suspender ningún tratamiento de las 14 indicaciones, no podíamos suspender ninguna. Por lo tanto, nosotros como farmacéuticos tenemos herramientas y estrategias terapéuticas que nos permiten que el médico prescriba esas 14 fármacos tranquilamente, y nosotros ajustamos las dosificaciones, vemos en qué momento podemos administrar un fármaco, si uno lo administramos en la mañana, el otro en la tarde, para evitar interacciones que puedan tener repercusión negativa en el paciente. Este es un caso real, un caso que tuvimos que vivir y que, gracias a Dios, lo pudimos sacar adelante. Y obviamente que nosotros también tenemos una responsabilidad legal, y por eso también escribimos nuestras evoluciones en las terapias, en las fichas clínicas, para dejar también de mejor forma explicado
cuál es el tratamiento que se tiene que seguir a partir de nuestro punto de vista. Por lo tanto, en prescripción mejoramos procesos de prescripción, generamos y proponemos terapias más eficaces, más seguras y también más costo efectivas. Eso es todo en el proceso de prescripción. ¿Qué hacemos en dispensación? En dispensación somos interlocutor entre la unidad de farmacia y la unidad clínica, en este caso la UCI. Aseguramos las continuidades de los tratamientos, a veces hay medicamentos que no hay o hay en baja cantidad y por lo tanto muchas veces tenemos que contactarnos directamente con el farmacéutico de hospital para poder establecer terapias y stock de medicamentos que sean adecuados, algo que fue fundamental en la época COVID, donde los consumos fueron excesivamente altos. Informamos también a farmacias sobre el inicio de terapias especiales y aseguramos inicio rápido de algunos fármacos, por ejemplo, en sedación, en cuadros agudos, como infecciones, los antibióticos, por ejemplo. Nosotros nos preocupamos de que el antibiótico se parta lo antes posible y ahí trabajamos también con los farmacéuticos para que lo despachen rápido y con enfermería para que lo administren rápido, porque se ha visto que la sobrevida en pacientes que tienen un shock séptico, que tienen una infección grave, va disminuyendo a medida que me voy demorando más en iniciar esta terapia antimicrobiana. Entonces, por lo tanto, es fundamental hacer este proceso de la dispensación más eficiente. Y en relación al tercer gran proceso, que es la administración de los medicamentos a los pacientes, donde trabajamos con enfermería, aquí lo que hacemos es mejorar la calidad en la administración. Por ejemplo, antes nosotros en nuestro hospital los matraces por los cuales se administraban los medicamentos se les colocaba una simbología y nada más. Actualmente lo que hacemos y tenemos protocolos realizados que le entregamos más seguridad a los tratamientos donde establecemos bien la dosificación del medicamento, la dosificación, a qué hora se preparó el medicamento, porque todos estos medicamentos tienen estabilidades, quién es el responsable de la preparación. Y también los separamos entre medicamentos que son de alto riesgo o medicamentos que no tienen mayor riesgo en su administración. Creamos protocolos también para enfermería, para que enfermeras puedan también guiarse en las formas correctas de administración y también en los técnicos paramédicos. Y hacemos estos pósters que los pegamos en las unidades críticas para que ellos, acá los técnicos paramédicos, puedan orientarse de mejor forma de cómo tienen que administrar los medicamentos en nuestros pacientes. Nos preocupamos también de ver incompatibilidades. Esto es una incompatibilidad, por ejemplo, se formó un precipitado en una de las vías que va a la sangre del paciente. Nosotros también pesquisamos esto, explicamos a enfermería que hay interacciones y también nos preocupamos de que no vuelva a pasar, generamos protocolos, es lo que hacemos constantemente, estar preocupados también de la seguridad de las terapias. A veces los medicamentos tienen coloraciones, entonces muchas veces nosotros, como somos también químicos, tenemos la capacidad y los conocimientos para establecer si ese fármaco se puede o no se puede administrar. Por ejemplo, en este caso es una incompatibilidad donde el fármaco no se debería administrar al paciente. Pero hay otros casos, y por ejemplo acá cambios de coloraciones, donde estos son 2 paracetamol endovenosos que tienen distintos colores, pero existe toda una explicación química del por qué se puede colorar amarillo y en este caso sí se puede administrar este medicamento sin ningún riesgo para el paciente y manteniendo la misma eficacia. Entonces, son cosas que también nosotros como químicos vamos explicando al equipo de enfermería. Nos preocupamos también de que los fármacos estén bien disueltos y que estén disueltos en las concentraciones que corresponden. Por ejemplo, este fue un fármaco que nosotros revisando las bombas nos dimos cuenta que tenía un precipitado y obviamente este fármaco no se pudo administrar. Nosotros suspendimos esta administración, se preparó de nuevo y se administró correctamente en el paciente. Y también los fármacos en la unidad de cuidados intensivos son administradas a través de estas bombas de infusión continua, que son bombas informatizadas que van entregando flujos específicos y velocidades específicas en la administración del medicamento. Y ahí nosotros, como farmacéutico, y a mí me ha tocado preparar la biblioteca y toda la información que tiene dentro estos aparatos, y nosotros también les colocamos alarmas. Por ejemplo, ahí aparece la alarma que dice flujo alto, quiere decir que la adrenalina en ese paciente está pasando a una velocidad que es bastante más alta de lo que nosotros realmente estamos acostumbrados y por lo tanto vamos a tener que poner más ojo y como equipo vamos a tener que
tomar alguna decisión terapéutica frente a esto. Por lo tanto, en administración nos preocupamos de la seguridad de los fármacos que van a ser administrados, generamos protocolos, programamos estas bombas de infusión que les dije yo, evitamos incompatibilidades, educamos también, revisamos la administración y asesoramos a enfermería, que ya tienen un tremendo trabajo que hacer con el cuidado del paciente, lo asesoramos en la correcta forma de administrar los medicamentos. Por otro lado, en otros procesos también nosotros hacemos docencia a los futuros farmacéuticos que van a también participar en otras unidades de cuidado intensivo, en otros servicios clínicos. También tenemos la posibilidad de hacer educación y retroalimentación también con médicos, desde la expertise y las cosas que nosotros también en las que nos vamos especializando. Hemos tenido posibilidad de publicar, de hacer publicaciones internacionales también, de generar nuestros propios datos y también participar de publicaciones internacionales multicéntricas con la finalidad de generar nueva información que va a ser sumamente importante y sobre todo en este tipo de pacientes que son muy especiales y que son muy diversos en su patología y que todos no responden de la misma forma a los medicamentos que nosotros le administramos. Y también nosotros hacemos farmacovigilancia, vigilamos la seguridad de los medicamentos. Esto es un caso de una paciente que le estábamos administrando un medicamento y empezó a tener un rash en cara y en el brazo. Analizamos la causalidad y lo suspendemos y en 3 días ese rash va desapareciendo. En otras ocasiones también no podemos pesquisarlo de muy buena forma porque se nos escapan, pero sí lo que hacemos nosotros, analizamos casos, y por ejemplo, esto es un escáner de un paciente que recibió un medicamento específico donde le generó una fibrosis pulmonar. Y con este dato, a pesar de que lo hacemos entre comillas tardíamente, porque no logramos pesquisar en un inicio, sí generamos información para un futuro para que se tomen decisiones terapéuticas y que no vuelva a ocurrir en otra oportunidad. Y bueno, estamos en época COVID, y en esta época COVID los farmacéuticos clínicos también tuvimos que hacer bastantes labores en UCI. Y solamente quiero comentarles que el QF clínico en COVID fue parte de un equipo de salud bastante potente, que tuvo alto y bajo en todo sentido, en el sentido emocional, en el sentido de expertise también de quienes tuvimos que trabajar en la unidad de cuidado intensivo. Había personas que no tenían mucha experiencia en UCI, y también como farmacéutico clínico también tuvimos que actuar ahí, muchas veces enseñando, muchas veces evitando errores, muchas veces potenciando terapia, un sinfín de cosas que las quise resumir en esto, en seguimientos de stock y preparación para la pandemia. Por ejemplo, el caso más dramático fue este medicamento que se llamaba Tracurio, que nosotros viendo los consumos antes de la pandemia, noviembre del año 2019, diciembre, enero, febrero, los consumos no superaban las 72 unidades. Fíjense acá cuando comenzaron a llegar los primeros pacientes con COVID, tuvimos alzas de consumos tremendos. Pasamos de 72 unidades mensuales a consumir casi 10.000 unidades mensuales. Y eso significó también, acá en los meses de enero y febrero, cuando ya no estaba llegando la información de lo que se nos venía, tuvimos que prepararnos y tuvimos que hacer compras extremadamente altas, anticipándonos para no quedar con quiebres de stock. Yo personalmente lo digo con bastante orgullo, con el trabajo que hicimos con todos los farmacéuticos y con abastecimiento en nuestro hospital, no tuvimos problemas de stock en ningún grupo terapéutico, cosa que no pudieron decir todos los hospitales, porque muchos hospitales y centros asistenciales y clínicas tuvieron quiebres de stock de algunos medicamentos. Posteriormente también hubo ayuda a nivel ministerial que también nos ayudó a salir adelante de estos consumos aumentados de fármacos que tuvimos que tener. Participamos también en la época COVID dentro del comité asesor COVID que asesoraba la dirección del hospital. También tuvimos que hacer enseñanza al equipo en sedación y bloqueo neuromuscular, fármacos que no estaban utilizándose constantemente, tuvimos que enseñarlo a utilizar. Muchas veces habían personal de salud que no
no tenía ninguna experiencia en eso y teníamos que estar constantemente vigilando y también haciendo educación desde ese punto de vista. Generamos protocolos, evitamos interacciones, vigilamos las prescripciones y también nos apoyamos mucho, y esto fue un trabajo muy bonito que hicimos entre muchos colegas que trabajamos en UCI. Hicimos un trabajo muy lindo de retroalimentarnos con experiencias, con información, porque todo esto era desconocido. Estos son los protocolos que hicimos con médico intensivista, con anestesista, anestesiólogo. Hicimos protocolos para pseudoanalgesia en nuestros pacientes, generamos escalones de dosificaciones y de sedaciones para estandarizar y hacerlo todo más seguro. Con la farmacocinética también explicábamos cuál era el comportamiento de los sedantes, porque había en ocasiones a los pacientes se les partía la sedación y los pacientes no se sedaban. Entonces ahí también farmacocinéticamente nosotros hacíamos educación. Vigilábamos las bombas de infusión. Acá en este caso lo que hicimos fue establecer nuevos tipos de monitorización para fármacos como bloqueantes neuromusculares que nos permitían establecer cuáles eran las mejores dosificaciones en estos pacientes. Protocolo de dosificación para que enfermería entrara menos ocasiones a los cubículos donde estaban los pacientes con COVID para evitar tanta interacción con ellos. Y también hicimos unas tablas de compatibilidad, porque estos pacientes recibían múltiples fármacos y teníamos que estar entregándoles fármacos por la misma vía y teníamos que saber cuáles eran compatibles unos con otros. Y también fuimos parte también de poder, de todo este proceso y tener cosas tan maravillosas y alegres como dar de alta a algunos pacientes que podían salir de este cuadro terrible y esta enfermedad que ha generado tanto dolor en todos nosotros. Entonces, para ir terminando, el QF en UCI es una buena idea llevada a cabo por algunos entusiastas, por decirlo así. En un inicio, sí. Y en el año 2009 nosotros comenzamos a trabajar o a participar en los congresos de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, y en el año 2009 pudimos crear una división de farmacéuticos clínicos que hasta la actualidad está muy bien llevada por otros farmacéuticos clínicos y que han generado consenso, han generado capacitaciones, que ha servido a que en general nos sigamos retroalimentando y podamos entregar también valor agregado a nuestra labor en la unidad de cuidado intensivo. Pudimos hacer una publicación también y consensuar cuál era la labor del farmacéutico clínico en la unidad de cuidado intensivo a nivel nacional. Este es un trabajo muy bonito que lideró Leslie Escobar en el grupo Crisol, que nos llamamos ahí, con un grupo de colegas, hicimos un gran grupo de colegas que trabajaban en UCE, pudimos llegar a este consenso que va a servir y que sigue sirviendo para los nuevos profesionales farmacéuticos que están ingresando a la unidad de cuidado intensivo. Ahora esto ya es una realidad, ya no nos quedamos solamente en un entusiasmo, sino que el año pasado salió la guía de funcionamiento y organización de toda la unidad de cuidado intensivo de nuestro país y estableció que el farmacéutico clínico es un profesional que es indispensable en las labores de cada UCI de nuestro país. Por lo tanto, diciéndolo de cierta forma, en todas las UCIs de nuestro país deberían existir farmacéuticos clínicos, con responsabilidades y con definiciones de sus funciones. Pero para ir terminando ya la presentación, lo que quiero es dejar de hablar yo y quiero que hable un médico y que él nos cuente, y quiero compartir con ustedes, que él nos cuente qué es para él tener un farmacéutico clínico, o en cierta forma que también él nos ayuda a responder la pregunta que dio título a esta presentación, de qué hace un farmacéutico clínico en una unidad de cuidado intensivo. Él es el doctor Manuel Ramírez Izquierdo, él es el jefe de la UPC, es cardiólogo, es intensivista, tiene un fellow en medicina intensiva en Bélgica y también una profesional muy importante en la primera etapa de COVID, porque incluso estuvo en el cargo de subdirector médico, llevando también la rienda de todas las dificultades que significó esta primera etapa de COVID. Un saludo a todos los colegas, contarles un poco por qué el químico farmacéutico es extremadamente fundamental en las unidades de cuidado intensivo.
Y para entender esto, es fundamental entender que las UCI, las UPC, son sistemas de gran complejidad, de múltiples variables clínicas, administrativas, que incluso es donde mayor carga de complejidades y por tanto oportunidad de riesgo que puedan ocurrir en un sistema sanitario. De aquí que es fundamental que si no se concibe un equipo multidisciplinario, porque son muchos nichos de especialidades y competencias que hay que tener, nunca se va a llegar a la excelencia en una unidad de cuidado intensivo. Por eso el químico farmacéutico ha sido fundamental, no solo por la cartera de servicio de la cadena del medicamento que ustedes conocen muy bien, que es desde el inicio, el trayecto y toda la trazabilidad que conlleva, donde se concentra más del 35 y el 40% de los errores en un sistema sanitario. Químico farmacéutico puede reducir sustancialmente esta cadena de errores que sucede en una parte de la cadena del medicamento, fundamental, y que nadie más tiene el ojo puesto en ese proceso, donde más dominan ustedes, sino que además permite asegurar con máxima eficacia terapéutica en los pacientes con más variables clínicas. El paciente crítico aumenta de peso, tiene trastornos renales, hay cambios de volumen. Entonces necesitamos un especialista que esté continuamente, día a día, viendo cómo logramos esa máxima eficacia terapéutica distinguida en las dosis, etcétera, 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 evitando las toxicidades farmacocinéticas, farmacodinámicas que ustedes entienden. Pero además es una invitación a contarles que también hay otros procesos como el de rehabilitación, donde se produce una de las complicaciones, el delirio. Y el delirio tiene una gran dependencia de variables, entre ellos los fármacos. No hay otro profesional que logre entender la gran cantidad de interacciones que tiene, entonces nos puede ayudar mucho en el proceso de rehabilitación. Todo lo que es eventos adversos. Si no estamos atentos, la gran cantidad de fármacos que tenemos que reunir en un paciente, como sucede en la unidad de pacientes críticos, nadie está pendiente de eso. La interacción, la trazabilidad, el monitoreo, el seguimiento es fundamental para estar atento a reacciones adversas en este sentido. Pero también participa en investigación, en certificación de docencia, en fin. Es un nicho extremadamente fundamental que no había sido abordado por ninguna de los estamentos o especialidades. Ese es un resumen que les puedo contar y por qué necesito, como el químico farmacéutico, como cada uno de ellos, formar un equipo muy bien establecido con los nichos claros y precisos para maximizar las estrategias, disminuyendo al máximo todo lo que son los errores, los eventos adversos y asegurando una calidad de servicio que requiere un equipo multidisciplinario. Un saludo a todos los químicos farmacéuticos. Bueno, y para ir terminando, encontré este artículo que a mí siempre me ha gustado mucho, que habla sobre también una pregunta. Y la pregunta de este artículo habla de que si nosotros necesitamos farmacéuticos en la unidad de cuidado intensivo. Y los autores hacen una hermosa revisión, son autores canadienses y hacen una muy bonita revisión de todas las labores que puede hacer un farmacéutico clínico y terminan con una pregunta. Y la pregunta es, ojalá que la pregunta no sea si necesitamos farmacéuticos en las UCI, sino que ojalá que la pregunta en un futuro sea, ¿tenemos suficientes farmacéuticos en las UCI? Solamente recordarles que nos tenemos que seguir cuidando. La vacuna es una de las principales acciones dentro de todas las que hay para que podamos combatir esta pandemia. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Roberto, por la completísima presentación que nos entregaste hoy. Y para continuar con el tema, vamos a ir abordando preguntas que llegaron de manera anticipada y algunas que ya están apareciendo en el chat. Y voy a partir yo con la primera, que pregunta, ¿cómo llegaste a trabajar en la UCI? ¿Cómo llegué a trabajar en una UCI? Yo tenía el interés de dedicarme a labores clínicas desde la universidad, y ahí el gran responsable, y que yo lo digo con harto orgullo, es mi mentor, el profesor Guillermo González, que él, no solo a mí, sino que a muchos alumnos en ese tiempo
nos contó y nos entusiasmó con este bichito de que el farmacéutico puede hacer labores clínicas y puede estar directamente trabajando con los pacientes y con el equipo clínico. Cuando yo me titulé, antes de titularme hice un proyecto también, entusiasmado también por el profesor Guillermo González, y lo fuimos presentando a distintas instituciones. Esos proyectos no llegaron a puerto, y cada uno de los participantes de ese proyecto, colegas, empezaron a trabajar en distintos lugares y cada uno empezó a buscar espacio. Yo personalmente llegué al Hospital Clínico de la Católica, donde tuve la posibilidad de trabajar con equipo clínico en intermedio, y después en Clínica Las Condes me invitaron a participar y a ser parte del equipo de UCI de la Clínica Las Condes, y era lo que yo siempre había querido. Entonces, en cierta forma, fue un poco mucho por entusiasmo de uno, al comienzo con mucho miedo y con mucho desconocimiento. Esto te estoy hablando de año 2002, 2003, donde en Chile no habían, que yo recuerde, experiencia de farmacéutico en UCI, pero no, fue netamente por entusiasmos personales, y estudiando uno y haciendo autoaprendizaje, y esa fue la forma como llegué, muy resumidamente, como llegué a la UCI. Bueno, después llegué acá al Hospital del Salvador y ya dirigidamente llegué a trabajar a la unidad de cuidados intensivos del Hospital del Salvador, y desde hace 11 años ya trabajo acá. Preguntan en el chat. Para poder adquirir estos conocimientos que no te da el pregrado, ¿qué es mejor hacer para esta área? ¿Un magíster o doctorado afín a farmacia clínica, o la especialidad como tal, o algún diplomado? Wow, buena pregunta. Yo, por lo que he revisado, los doctorados y los magísteres están muy orientados a investigación, que una de las áreas, como nosotros comentamos acá en la unidad de cuidado intensivo. Sin embargo, yo creo que lo que tenemos que tener nosotros es instrucción en temas específicos. Vuelvo a insistir, cuando yo me titulé y entré a trabajar no había nada, ahora hay muchas cosas propuestas. Si me preguntan de algo específico, yo lo invito a tomar diplomados y cursos que entrega la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, y diplomados. Por ejemplo, está el diplomado de la Universidad Católica, están los diplomados de las otras casas de estudio, de la Facultad de Química, de la Facultad de Medicina, donde pueden uno obtener ciertos conocimientos para poder trabajar. Ahora, aquí me gustaría hacer como bien y hacer eco de una gran farmacéutica clínica de Estados Unidos, la profesora y la doctora Judith Jacobi, que ella fue la primera farmacéutica o el primer profesional no médico presidente de una sociedad americana. Ella era farmacéutica, fue presidente de la Sociedad de Critical Care de Estados Unidos. Y ella decía que hay que tener tres cosas. Uno, estudiar mucho, y ahí formarse, lo que tú preguntabas un poco, Marco, de estudiar mucho, y mucho, y siempre decía mucho, porque hay que ir actualizándose, y estos pacientes críticos son bastante complejos. Y ahí está mucho el tema de los diplomados, de los cursos que puedan entregarse, que les acabo de comentar. Segundo punto, fundamental, creo yo, tener un mentor. Ella hablaba de tener un mentor, que sea una persona que tenga mucho más experiencia que uno y que lo ayude a tomar decisiones. Yo personalmente tengo uno, y que ya me convertí en amigo de él, que Alex Domínguez, que trabaja en San Diego, y que cada vez que yo tengo situaciones como bien complejas en mis temas clínicos, me comunico con él. Y un tercer punto, junto con estudiar mucho y tener un mentor, es algo que nos cuesta mucho en la actualidad, y es ir ganando experiencia. Yo creo que el farmacéutico clínico en UPC se va haciendo por la experiencia, porque es tal la cantidad de cosas que uno tiene que aprender, que muchas veces uno no sabe por dónde partir. Y uno muchas veces tiene que ir con una formación base a una unidad de cuidado intensivo e ir ganando experiencia. Yo llevo 15 años trabajando en UCI, y créanme que todos los días aprendo algo nuevo. Esto es
un continuo aprendizaje día a día. Otra pregunta que nos llegó anticipadamente dice así: ¿es fácil la comunicación entre médico, químico, farmacéutico, o por lo contrario, es difícil que acepten nuestras recomendaciones? A ver, voy a también hablar de mi experiencia. Yo cuando empecé a trabajar lo mismo. Nadie imaginaba y nadie pensaba que un farmacéutico podía estar en una unidad de cuidado intensivo. Alguna vez yo fui con un alumno y a mi alumno, un técnico paramédico, lo mandó al -1 porque la farmacia estaba en el -1 y no tenía que estar haciendo un farmacéutico ahí. Y desde ese punto de vista, los inicios sí, es muy complejo. Actualmente, estoy hablando 15, 20 años después, la situación es muy distinta. La medicina cada vez se está volviendo más compleja y por lo tanto el trabajar en equipos multidisciplinarios es una estrategia cada vez más común. Y desde ese punto de vista, todos los integrantes de este equipo multidisciplinario, tal como lo comentaba el doctor Ramírez, tienen algo que decir. Y desde ese punto de vista también el farmacéutico con los años ha tenido la capacidad de tener más aceptación de sus recomendaciones. Obviamente que ahí entramos a un mundo de habilidades blandas, que siempre la hemos conversado, de poder tener asertividad, de poder tener empatía, de poder saber trabajar en equipo, para que la observación y las recomendaciones que uno entregue sean bien aceptadas. Sin embargo, yo me gustaría resaltar una habilidad blanda que es fundamental, creo yo, que es liderazgo, porque muchas veces nosotros podemos tener los conocimientos y tenemos que llevar la rienda de una terapia farmacológica. A veces uno propone la terapia farmacológica, los médicos a uno lo miran y dicen, ok, ok, la enfermera dice, ok, ok, y es uno el que ejerce muchas veces ese liderazgo para poder implementarla y también asumir responsabilidades, porque nosotros somos seres humanos y nos podemos equivocar y podemos cometer errores, pero al mismo tiempo también tenemos nuestros conocimientos y nuestra experiencia que nos permite tomar decisiones que a veces son complejas y que tenemos que liderarla y llevarla a cabo. Eso. Otra pregunta en el chat. ¿Qué tan común es realmente la existencia del farmacéutico clínico en las UCIs fuera de Santiago? Es una realidad, haciendo el símil del año 2002, cuando no había nadie, ahora son bastantes más. Sí, principalmente uno puede decir, sí, estamos principalmente en Santiago, pero hay muchas UCIs de hospitales de regiones que tienen farmacéuticos clínicos. Te voy a nombrar algunos, ojalá que no quiero pasar a llevar a ninguno de los que no nombre, por favor, pero está Renato Carrasco en Punta Arenas, está Sebastián Arena en Antofagasta, y así un sinnúmero de colegas, está Felipe Quesada en Los Ángeles, Sandra Torres está en Temuco, en Osorno está Soraya Daza, y así un sinnúmero de farmacéuticos que sí ejercen una labor fundamental y muy linda en las UCI fuera de Santiago. Gracias, Roberto. Hay una pregunta que tiene varias en sí, que dice, algunas ya las has ido respondiendo. ¿En qué momento decidiste que la farmacia clínica sería tu área para desenvolverte? Si realizaste algún posgrado, en tu presentación algo mencionamos, ¿verdad? ¿Qué aptitudes profesionales destacas? Y sobre estas aptitudes que ya mencionaste, ¿cuál te ha costado a ti más cumplir? Esto es parece como un test psicológico. Espero que no lo vea el jefe para que no me vaya a sacar de la UCI. Como habilidades las que comenté, yo creo que empatía, comunicación efectiva, inteligencia emocional, muchas veces trabajar en una UCI es una unidad de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de angustia, pero también de mucho éxito. Entonces, no nos tenemos que entristecer tanto con el dolor, porque tenemos que seguir trabajando, y tampoco nos tenemos que alegrar tanto con los éxitos, porque también tenemos que seguir trabajando. Yo creo que una de las cosas que puede ser que más me ha costado a mí es poder
buscar la excelencia. A veces no todos piensan como uno. Yo he tenido la suerte de estar en una tremenda unidad de cuidado intensivo como la del Hospital del Salvador, y donde los recursos pueden ser un poco menores que en otros lugares, y llevar a cabo la excelencia sin muchos recursos es algo que muchas veces puede frustrar. Y hay otra habilidad que es bueno tenerla, que es tolerancia a la frustración y el manejo del estrés, porque muchas veces no tenemos y no contamos con todo lo que nos gustaría contar. Yo hace años y años deseo tener un HPLC, por ejemplo, en mi hospital para poder hacer terapias más exactas en nuestros pacientes. Y he tenido que lidiar con eso y bueno, son cosas que por recursos no se pueden lograr, pero bueno, con el tiempo y con la insistencia sí se pueden hacer. No sé si se me fue alguna de todas las preguntas por responder. Parece que era La que te costó más a ti. la que me costó a mí, no, sí, yo creo que lejos al comienzo, yo creo que a mí lo que más me costó al comienzo fue darme cuenta de que no sabía. Porque a mí nadie me había dicho cómo era trabajar en una UCI. A mí me fue bien en la universidad, me iba bien en farmacia clínica, y yo iba con mi burbujita, viendo que era top, y yo me creía top. Pero cuando llegué por primera vez a una unidad de cuidado intensivo me di cuenta que la realidad era muy distinta. Yo creo que esa es una gran dificultad, y que a mí me costó mucho, hacer el traslado desde la academia a el mundo real. Que en mi época el único nexo lo hacía mi profesor, a quien comenté, al profesor Guillermo González, que él había hecho clínica antes, pero llegar a una UCI, eso fue un cambio tremendo. Y ahí tuve que estudiar hasta largas horas de la noche e ir ganando experiencia, ir y saber quedarme callado en los momentos en que no podía hablar y hablar a veces con temor cuando me exigían hablar. Yo creo que los inicios fueron lejos lo más difícil. Gracias, Roberto. También preguntan en el chat si hay algún foro o grupo de Facebook de farmacéuticos especialistas en la UCI que puedas recomendar. O sea, yo lo que siempre recomiendo es ingresar a la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, hacer clic en el link de farmacéuticos clínicos, y ahí hay un sinnúmero de cosas. Hay farmacéuticos clínicos jóvenes actualmente que están desarrollando una tremenda y hermosa labor en generar guías, en generar cursos. Hace poco hicieron un curso de farmacocinética clínica en nuestros pacientes, y que algo que no se había hecho que yo recuerde nunca. Yo creo que ese es como el lugar donde puedan acceder. Y obviamente todas las instancias. Nosotros, por ejemplo, tenemos el curso de farmacia clínica que ya llevamos casi 15 años desarrollándolo en el curso de farmacia clínica del Hospital del Salvador, y que en un par de semanas más también lo vamos a dictar vía online, así que también no perder ninguna de estas instancias. Yo creo que es fundamental no solamente para ir aprendiendo, sino que también para entusiasmarse por esta hermosa labor. Una futura estudiante dice, aún no soy estudiante de esta carrera, pero el próximo año, si Dios quiere, quiero entrar y me encanta esta área clínica. ¿Algún consejo para estudiante de primer año? Me han dicho que es complicada la carrera, pero es hermosa. Sí. Pucha, yo ya cuando me voy poniendo viejo ya me empiezo a emocionar, y yo me recuerdo de mi inicio con el gusto de la química. Ayer falleció mi profesor de química del colegio. Tuve la oportunidad de ir a salvar a su hijo, el profesor Clodomiro Ábrigo, y él fue el que me metió también el bichito de la química. Yo estaba en segundo medio, y yo en segundo medio ya cerrado a cualquier otra cosa que no fuera química y farmacia. Yo lo único que quería ya en segundo medio estudiar química y farmacia. Y me gustaba por la química, no me gustaba mucho la biología, me gustaba mucho la química y me gustaban mucho las matemáticas. Y yo sabía que la química y farmacia era mucho eso. Entonces, entré a primer año de universidad feliz,
y con el tiempo me fui encantando de la carrera, pero también me fui asustando, porque tal como la pregunta lo decía, es una carrera muy difícil, pero créanme que uno la puede hacer. No es para ningún superdotado, yo no conozco a ningún profesional farmacéutico que sea superdotado, todos somos normales y todos hemos terminado la carrera de buena forma y muchos de ellos, muchos de los profesionales lo hacen de muy buena forma actualmente. Así que solamente a decir ahí que estudie farmacia para mí es la carrera más hermosa que existe dentro de todas. Si tuviera que elegir de nuevo, nuevamente elijo química y farmacia, no cambiaría por nada el mundo. Una vez un médico me dijo, ¿por qué no estudiaste medicina si tú así como pega de médico? Y yo le dije, no, no hago pega de médico, le dije yo. Porque si yo hiciera pega de médico, esto que te voy a decir ahora, no te lo hubiera dicho. Y le di justamente una intervención farmacoterapéutica que él no se había dado cuenta. La química y farmacia es una carrera que es preciosa, tiene muchas áreas y por lo menos a mí la área clínica es la que me apasiona y la que espero me acompañe por el resto de mi vida. Así que ánimo, es difícil, pero se puede. Y encantarse nomás con esta profesión, la carrera que es maravillosa. Gracias, Roberto. Hay muchos agradecimientos y comentarios en el chat, inclusive de Perú y Argentina. La gente está muy, muy agradecida. Hay una pregunta de un químico y no químico farmacéutico que pregunta, ¿a qué denominan la bomba sodio-potasio y cuáles son los rangos normales en el cuerpo humano? ¿Cómo el consumo de agua y de fármacos mantiene o rompe esta relación? Uy, esa pregunta es como bien bioquímica, ¿dónde está? Sergio Poblete, la 551. Ah, perfecto. Dice... ¿a qué denominan la bomba sodio-potasio? ¿Cuáles son los rangos normales? Chuta, es una pregunta como más fisiológica, pero no me quiero meter ahí en temas que son más fisiológicos y que me gustaría dejárselo a los doctorados en esa área. Pero sí hablarlo, porque ahí habla como el consumo de agua y de fármacos mantiene o rompe la relación en el paciente crítico. Muchas veces lo que pasa es que los pacientes tienen que ser reanimados con fluidos. Y los pacientes los reanima con fluidos para poder rescatarlos del shock. Y en ese sentido, los pacientes quedan con sobrevolumen. El agua que nosotros se la colocamos a las venas, para explicárselo de alguna forma, por procesos fisiopatológicos va saliendo el agua de la venas y queda como en el intersticio. Y por eso los pacientes críticos se ven como más hinchaditos, más gorditos. Y eso va afectando, por ejemplo, la eficacia de los medicamentos. Hay medicamentos que siguen esa agua. Y esa agua queda en el intersticio, queda afuera de la vasculatura, en el extravascular, no queda en el intravascular. Y hace que se pierda la eficacia. Y por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer como farmacéuticos muchas veces es dar dosis más altas, mucho más altas, como les comenté en el caso, hay 4 veces más alta de lo que se da, para poder tener efecto terapéutico. Así que es un poco, hablando un poco con el consumo del agua, lo de la bomba sodio-potasio, prefiero no meterme ahí en temas complejos, más bioquímicos, más que clínicos. Gracias, Roberto. En honor al tiempo vamos a hacer las últimas 2 preguntas para ir cerrando. Agradecer a todos los que se han mantenido todo este rato súper interesados por toda tu honestidad también para responder. Nos piden que si puedes contar un poco sobre el máster que estás cursando, cómo postulaste, cómo lo haces, dónde lo haces, etcétera, y si lo recomiendas. Ah, perfecto. Me encantaría que el director del máster me estuviera escuchando porque voy a tirar puras flores. El máster se llama Máster de Farmacocinética Clínica e Individualización Posológica, que lo dicta la Universidad Miguel Hernández de Elche, en España. Es una instancia muy buena, sobre todo porque los docentes que están son tremendos docentes y sobre todo porque en España la farmacocinética es una área dentro de la farmacia hospitalaria que es sumamente potente, sumamente potente. Entonces, hay docentes que son farmacéuticos especialistas en farmacia hospitalaria, hay docentes que publican tremendos proyectos de investigación,
Por lo tanto, uno puede retroalimentarse mucho en eso. Yo personalmente, si lo tuviera que recomendar, lo recomiendo 100%. Hay que postular, hay que entregar currículum, hay que hacer postulaciones, si somos de Chile, hay que hacer las convalidaciones correspondientes, pero se puede. Tiene sus costos, obviamente, pero no es impagable. Al que quiera hacerlo, perfectamente lo puede hacer. Para mí, completamente recomendable. Pregunta Manuel Fernández. Les saludo desde el Perú. Soy residente de farmacia clínica y sé que cada una de las actividades toman tiempo. Quería preguntar cómo es su rutina diaria de labor del farmacéutico clínico en UCI en su país. ¿Cómo optimizan y dosifican los tiempos para hacer seguimiento farmacoterapéutico, farmacocinética clínica, farmacovigilancia, etcétera? ¿Tiene sus funciones bien definidas? Perfecto. Muchas gracias, Manuel, por la pregunta. Esto es la maravilla de estas redes sociales, o de estas comunicaciones que podemos darnos. Yo hace años atrás estuve en Perú, así que les mando un tremendo saludo a mis colegas de Perú. Tuve la oportunidad de compartir ahí unas presentaciones muy bellas. En relación a la pregunta, la rutina diaria, bueno, yo llego todos los días a las 8 de la mañana y participo de la entrega de turno de los médicos. Todos los estamentos en la UCI se entregan turno. Los kinesiólogos, los técnicos, los enfermeros. Yo participo de la entrega de turno de los médicos, porque no hay continuidad farmacéutica a las 24 horas. Entonces ahí yo participo. Y ahí, después de terminar la entrega de turno, que la entrega de turno uno muchas veces da recomendaciones de prescripción, algunas cosas, exámenes que hay que tomar, yo lo que hago, paso una visita que yo llamo la visita farmacéutica, que la paso yo solo, y que es una visita donde yo reviso todos los días la evolución de los pacientes, visto desde un punto de vista farmacoterapéutico. Y luego de revisar estos pacientes con esta visita farmacoterapéutica, o lo que nosotros llamamos seguimiento farmacoterapéutico, establecemos recomendaciones. Y ahí establecemos recomendaciones a los médicos, a enfermeras, a los kinesiólogos muchas veces, de cómo hacer farmacoterapia y suspender, cambiar dosis, evaluar interacciones, hacer ajustes, tomar niveles plasmáticos, niveles de sangre, etcétera, etcétera. Y ahí paso toda la mañana viendo todos esos procesos. Muchos de los exámenes que a veces yo solicito, los resultados se entregan después de mediodía, y ahí con esos exámenes, por ejemplo, si tomamos niveles sanguíneos de droga, con esos exámenes yo tomo los resultados, los trabajo en estos software farmacocinéticos con cálculo lápiz y papel, para poder entregar nuevamente las recomendaciones. Y durante todo el día estamos haciendo seguimiento de la evolución de los pacientes. Los pacientes críticos son sumamente lábiles y por lo tanto muchas veces cambian de un momento a otro. Hay pacientes que están orinando constantemente y después, en un momento dejan de orinar, y eso implica que nosotros tengamos que evaluar eso para saber qué es lo que está ocurriendo. Porque los exámenes de laboratorio muchas veces nos muestran en forma tardía la función renal. Entonces nosotros como farmacéuticos tenemos que anticiparnos a ajustar las dosificaciones para no dar dosificaciones muy altas y que puedan ser tóxicas al paciente. En relación a farmacovigilancia, estoy todo el día analizando efecto adverso y también recibiendo las alertas que pueden dar enfermería, que es la que está a cargo del cuidado del paciente, son los que ven muchas veces al paciente y ven si el paciente comenzó con un rash, o que en los monitores aumentó la frecuencia cardíaca, o cayó la presión. Todas son cosas que uno tiene que estar viendo constantemente para ir evaluando si hay una reacción adversa o no. O, por ejemplo, lo que me tocó ahora hace poco, de que vamos a tener que iniciar un medicamento que está contraindicado, y uno ingresa los medicamentos y aparece como interacción contraindicada, no se puede ocupar. Pero mañana vamos a tener que iniciar esta terapia con 2 medicamentos que están contraindicados, pero que vamos a tener que hacer una monitorización especial para poder usarlo, porque los 2 fármacos los necesita el paciente, no hay otra opción. Por lo tanto, un programa o en línea me dice que está contraindicado, pero en la vida real lo tenemos que utilizar sí o sí. Por lo tanto, mañana vamos a tener que implementar esta estrategia, vamos a tener que hacer un seguimiento y estar constantemente viendo eso. Y cuando me voy a la casa, obviamente que
el comodín telefónico funciona y los llamados por teléfono, los WhatsApp y todas las preguntas también ocurren fuera del horario laboral. Pero bueno, es lo que nos tocó y yo lo hago feliz. En la familia a lo mejor no están muy contentos muchas veces porque les tengo que quitar un poquitito de tiempo, pero siempre ahí agradezco también a mi familia, a mis 3 hijos, a mi señora, que siempre han entendido y me han apoyado en esta labor. Eso. Muchas gracias, Roberto. La verdad es que ha sido muy emocionante escucharte, sobre todo la mención al profesor Guillermo González, ¿verdad? Que todos los exalumnos queremos tanto. Agradecerte la inspiración también para las futuras generaciones, que esperamos que sigan por esta senda, la invitación que les hiciste hoy creo que es muy, muy importante, sobre todo con la pasión con la que presentas lo que tú realizas en el día a día. Así que muy, muy agradecido. Creo que cerramos con un broche de oro este ciclo de webinars y esperamos poder tener otro próximo año con otros exalumnos también aquí dando ¿verdad? El ejemplo de cómo se desarrollan en la sociedad una vez que ya están fuera de la universidad. Así que muy agradecido, Roberto, de tu presentación. No sé si quieres decir algo final. Solamente muchas gracias a usted por permitirme responder esta pregunta que muchas veces la he tenido que responder. Y nada, solamente agradecer a quienes me escucharon, a todos los que se dieron el tiempo de escucharme y a los que les gusta la farmacia, a los que quieren estudiar farmacia y los que son farmacéuticos, sigan demostrando lo hermoso que es esta profesión y lo maravilloso que es ayudar a partir de nuestros conocimientos. Así que eso sería, yo le agradezco a todos, muchas gracias por su atención. Gracias, gracias, Roberto. Marco. Sí, queremos recordarles de seguirnos en redes sociales para que ustedes se puedan enterar de nuestros próximos webinars y actividades que tenemos de investigación y extensión. Nuevamente le agradecemos a Roberto por su excelente y motivadora presentación. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Adiós.